En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has llenado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, concédenos hacer siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues un saludo a todos los que vais a ver este vídeo, donde vamos a tratar de saldar una deuda que tengo hace más de mes y medio con vosotros, que es ya subir a la página web todos los vídeos del curso que hemos titulado En la Casa de Ejercicios del Buen Pastor. Tenemos aquí, estoy un poco habituado a la cámara, aquí justo encima de mi dedo, el logo de la Casa del Buen Pastor y, como os digo, estamos dando comienzo porque esta es la grabación de la primera sesión, que aunque la grabamos donde habitualmente las tenemos y en directo podríamos decir, no se quedó grabado el sonido, ¿no? Por eso esto es un remake, ¿no? Como se suele decir modernamente. Bueno, pues Jesús el ungido de Dios es el título del curso y el subtítulo sería Recorrido orante por el Evangelio de San Lucas. Poco a poco iremos entendiendo el título. Vamos a pasar ya a colocarme aquí en chiquitito porque lo importante es que podáis ver las diapositivas que nos hablan del Evangelio de San Lucas y vamos a presentar los contenidos de este curso. Como siempre hacemos en la Casa de Ejercicios del Buen Pastor, solemos hacer una explicación en los cursos de espiritualidad en torno a 14 sesiones, lo cual corresponde, descontando vacaciones, algunos festivos y pues más o menos a una sesión quincenal, con el parón de las vacaciones desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, ¿no? Es decir, en el curso pastoral, pero podríamos decir en la versión más reducida, ¿no? Porque lo normal es empezar el curso en septiembre y terminarlo en junio o a finales de junio. Hoy, ¿a qué nos vamos a dedicar? Pues a dos cosas. A la introducción al Evangelio y también a explicar lo que llamamos el prólogo al Evangelio, que son esos primeros 4 versiculitos del Evangelio de San Lucas. Y como siempre, la diapositiva que nos marca más o menos el mapa de la sesión, que son esos 7 puntos que veis ahí. Vamos a comenzar explicando quién es el autor del Evangelio de San Lucas, el contexto histórico del Evangelio, es decir, a quién, por qué escribe, el género literario, podríamos decir que es cómo escribe, la estructura, el esquema que sigue, la relación del Evangelio de Lucas con otros libros, especialmente los Hechos de los Apóstoles, los temas más importantes, solamente los vamos a enunciar porque vamos a tener mucho tiempo durante el curso de hacer referencia a estos temas y a esta teología. Y finalmente, esto ya no sería introducción, sino sería el comienzo de la explicación, los 4 versículos del prólogo de San Lucas, que como veis hay citado en el título, capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Quién es el autor del Evangelio? Bueno, pues los papiros más antiguos que encontramos, ya sabéis que los libros antiguamente se escribían más bien en papiro, que es un papel, podríamos decir, muy vasto, hecho, bueno, pues más o menos con la misma técnica de ahora, pero mucho más rudimentaria, y que se enrollaban en rollos, bueno, pues los más antiguos, que tenían 2 siglos, ¿no? De más o menos están datados en torno al año 200 después de Cristo, lo atribuyen a un hombre, a un discípulo de Cristo llamado Lucas. El autor más antiguo, San Ireneo, ¿no? San Ireneo era discípulo de el mártir Policarpo, ¿no? Y Policarpo había sido discípulo del Evangelio de Juan. Por lo tanto, estamos en la segunda generación y por lo tanto ahí ya San Ireneo en sus escritos dice que Lucas es el autor del Evangelio y también de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos, por la cita que tenéis ahí puesta, de la segunda carta a Timoteo de San Pablo y Colosenses 4:14, que era uno de los compañeros de Pablo en sus viajes.
esas citas las saca ya a colación San Ireneo. Pero San Ireneo no se dio cuenta de que también en la carta, bueno, solemos decir carta, realmente es como una especie de notita, billetito que se escribe a Filemón, ¿no? En el versículo 24, Filemón no tiene capítulos porque es un solo capítulo, por lo tanto se cita directamente por los versículos, ¿no? Pues en el versículo 24 de ese pequeño escrito a Filemón también hay una referencia a Lucas. Luego hay otros escritos también, un poquito más posteriores, el Canon de Muratori, que es la primera lista de los libros sagrados que ya se atribuye este evangelio a San Lucas. El Clemente de Alejandría también es otro padre muy antiguo, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, el historiador, San Jerónimo, San Agustín, todos ellos atribuyen el evangelio a Lucas. Incluso también el nosotros, de Hechos de los Apóstoles, pues cuando se habla de que nosotros íbamos, evidentemente, ¿qué significa eso? ¿No? Porque lo está narrando como el que es un compañero de Pablo, ¿no? Lo cual está en consonancia con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Lucas, compañero de Pablo en sus viajes. Luego hay otro criterio de autenticidad histórica. Ya sabéis que los historiadores de la antigüedad distinguen, ¿no?, lo que pueden ser documentos falsos, que no tienen veracidad ninguna, de los documentos auténticos. Y para ello establecen una serie de criterios de historicidad, ¿no? Cuando algo se afirma que deja mal al autor, que no le hace protagonista, normalmente se considera un criterio de autenticidad histórica. Muchos evangelios en la antigüedad se atribuían a quiénes, pues apóstoles, ¿no? Protoevangelio de Santiago, no lo escribió el apóstol Santiago, ¿no? Evangelio de San Pedro, ¿no? Pues existen, ¿no?, esos evangelios apócrifos. Sin embargo, Lucas dice de sí mismo que él no es apóstol ni se pone el nombre de ningún apóstol. Y además tampoco tiene protagonismo en la narración. Eso nos ayuda a reforzar esta certeza, que es muy grande, de que San Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre. Lucas es además diminutivo de Lucius, Lucius de Cirene, o Lucius también, Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes. Podría ser, bueno, esto ya es algo más difícil, porque normalmente también se utiliza directamente el nombre de Lucas. Seguramente sean otros, pero bueno, lo dejamos ahí apuntado. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la personalidad de Lucas. Era Lucas gentil, es decir, no era de los judíos. Fijaos, en la carta de San Pablo a los colosenses no está en la lista de los llamados circuncisos, es decir, de aquellos que se habían practicado la circuncisión, en la que sí figura Marcos. Lo que pasa es que esa lista de circuncisos podría referirse no tanto a los que efectivamente se había practicado el rito judío de la circuncisión, sino que podría ser más bien que se refiere a algunos rebeldes de estos que decían que San Pablo no era un verdadero apóstol porque decía que no era necesario la circuncisión para poder ser discípulo de Cristo. Vamos, que no hacía falta ser primero judío y cuando ya eras judío hacerte cristiano, sino que podías hacerte directamente cristiano. Y en esto sufrió mucho San Pablo. Y podría ser que la palabra circuncisos fuese con retintín como para referirse a un grupo de rebeldes. San Pablo, al mismo tiempo, no se presenta nunca como testigo ocular de Jesús, sino más bien habla de lo contrario. Utiliza esta expresión, como vamos a ver en el prólogo, pero lo hace ¿para qué? Lo hace para decir que lo que él ha hecho se funda en el testimonio de los que sí han visto, pero él no se presenta nunca como el que ha visto, sí se presenta como el que ha investigado minuciosamente todo lo que han dicho y han escrito los testigos oculares. Al mismo tiempo se presenta como alguien familiarizado con la medicina y se presenta en esa carta a los colosenses también como médico. Y al mismo tiempo demuestra ser el más culto de los evangelistas, familiarizado con el helenismo, pero también con el mensaje del Antiguo Testamento. Entendemos que esto era por formación. ¿Por qué? Porque luego demuestra un desconocimiento completo de la geografía de Palestina.
¿Qué dice el prólogo antimarcionita añadido a algunas copias del Evangelio? Bueno, pues los marcionitas eran unos herejes y algún copista del Evangelio, antes de escribir el Evangelio, puso en uno de los papiros un prólogo a este Evangelio. Y fijaos lo que dice, hay datos muy interesantes que corroboran todo lo que la tradición nos enseña acerca de San Lucas. Era de Antioquía de Siria, de profesión médico, discípulo de los apóstoles. Más tarde siguió a San Pablo hasta el martirio. Sirvió al Señor sin falta, no tuvo mujer ni engendró hijos. Murió en Beocia lleno de Espíritu Santo a la edad de 80 años. Habiendo ya sido escritos los evangelios de Mateo en Judea y Marcos en Italia, por inspiración del Espíritu Santo escribió este evangelio en la región de Acaya. Él explicaba al principio de su evangelio que otros habían sido escritos antes que el suyo, pero que le había parecido necesario exponer a la atención de los fieles de origen griego un relato completo y cuidado de estos acontecimientos. Fijaos que ratifica completamente este texto tan antiguo todo lo que estamos enseñando en la Iglesia acerca del Evangelio de Marcos. ¿Verdad que no tiene ningún desperdicio lo que acabamos de leer? Pues os lo coloco en la diapositiva para que luego lo podáis disfrutar y releer tranquilamente. Vamos con el contexto histórico del Evangelio. ¿Cuándo fue escrito? Si fue discípulo de San Pablo en los años 50, pues ya tenemos ahí un arco temporal, ¿no? Entre los años 50 como mínimo, pensad que Jesús muere en el año seguramente 36 después de Cristo, es decir, 15 años nada más, 15 años después de Jesús como mínimo, y como máximo hasta los años 80. Hay otro detalle también que acabamos de leer. Parece que se apoya para escribir en Marcos, ¿no? Claro, si Marcos también iba con Pablo y se encontraron en Roma, si trabajaron juntos, estaba en torno a Pablo, podría ser, es veraz también esta cuestión. Hay otro detalle muy importante, ¿no? Que en estos días de octubre, noviembre leemos, ¿no? Que es como predice la destrucción del templo de Jerusalén que ocurre en el año 70. La cuestión es, ¿era un anuncio o era un cumplimiento? Es decir, ¿habla de forma profética recogiendo lo que dijo Jesús o simplemente reconoce que Jesús profetizó aquello y se ha cumplido porque estamos después del año 70? Yo me inclinaría, aunque puede ser discutible, ¿por qué? Seguramente por la similitud con los textos del Antiguo Testamento, donde se hablan de profecías. Y luego también, ¿no? Cuando habla de la profecía de Ágabo en Hechos 11:28, esta profecía de Ágabo decía que habría un hambre muy grande en todo el mundo. Y habla de su cumplimiento, mientras que esa otra gran profecía no dice que está cumplido, ¿no? Por ese lugar paralelo podemos entender que seguramente San Lucas está hablando todavía de un anuncio, lo cual ya retrasa la escritura del Evangelio. Y fijaos también una cosa, ¿no? Que no citar la muerte de Pablo en el libro de los Hechos adelanta antes del 65-67, cuando tenía que haber ocurrido, ocurrió la muerte de Pablo, la composición de las dos obras de Lucas. Por lo tanto, estamos ya acotando un poco más. Fijaos que ya en 2 Corintios 8:18 se dice: el hermano que se ha alabado a todos por causa del Evangelio, es decir, por causa de ese Evangelio que ha escrito. Por lo tanto, entendemos que el Evangelio tendría que haber sido escrito en torno al año 55. Más incluso, el contexto histórico. ¿Dónde fue escrito este Evangelio? Pues parece que hay un periodo de unos 8 años donde San Lucas desaparece. ¿Desaparece de qué? Desaparece de ser el compañero de los viajes de Pablo. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese periodo termina y comienza en el mismo sitio, en Macedonia. Por lo tanto, parece que ha estado entre Macedonia y Acaya, lugares muy cercanos,
entre los años 50 y 60. De nuevo, estamos cerrando mucho, acotando mucho la fecha. Y además esto coincide con los datos de la tradición. San Gregorio Nacianceno y San Gregorio dicen exactamente esto, ¿no? Que lo escribió allí, en Acaya. Porque además parece que Lucas desconoce, como vengo diciendo, la geografía de Palestina. Por lo tanto, estamos hablando de un gentil, compañero de los viajes de Pablo, que en ese tiempo en Acaya escribe el texto del Evangelio. ¿Qué género literario utiliza? ¿No? ¿Cuál es la manera en la que San Pablo se expresa para contarnos su mensaje? Pues dice San Justino que utiliza el género de las biografías de la época. Y todo responde a ese género literario. Pensad que es un autor que efectivamente cuida y cultiva bien el lenguaje, el género literario. Está más cuidado que los otros evangelistas, hay más cultura. Pues un prólogo que menciona las fuentes, se centra en el individuo, está también en el rango de extensión normal de este tipo de obras, tiene una estructura, recoge palabras del protagonista, incluye información sobre su nacimiento, sobre sus ancestros, sobre su infancia y también el propósito. Todo esto era parte de lo que normalmente se hacía en las biografías de la época. Lo que ocurre es que, además de esto, hay algo más, evidentemente, no puede ser una mera biografía. Hay también un claro propósito teológico. Afirma la identidad de Jesús, podríamos decir, con el título de este curso, que es el ungido de Dios. Ungido es Mesías, y habla de su divinidad también. Deja clara su identidad divina, por tanto, su misión, el cumplimiento de la Sagrada Escritura. No es tanto como Mateo, pero también habla de ese cumplimiento, conociendo las tradiciones del Antiguo Testamento. Y sobre todo está continuamente apelando a que el lector acoja por la fe en Jesús la salvación. Este es un tema muy de Lucas, la salvación, el perdón de los pecados por la fe en Jesús. Tenéis en estas dos diapositivas, que podréis ver después, mucho más despacio, lo que corresponde a la estructura del Evangelio de San Lucas. No me voy a detener muchísimo, lo iremos haciendo luego cuando vayamos paso a paso. Simplemente hablamos de un prólogo narrativo que ocupa prácticamente los primeros 4 capítulos del Evangelio de San Juan. Creo que aparece el puntero. Veis que estoy en la columna que es más a la izquierda de los monitores donde estaréis viéndome. Después un tiempo de magisterio en Galilea, que es el segundo otro gran bloque, que son prácticamente los siguientes 5 capítulos. Primeros 4 capítulos, el prólogo narrativo. Que es un prólogo narrativo que presenta a Jesús, quién es, el nacimiento, la infancia, el inicio de la actividad de Jesús, después el ministerio en Galilea. Ya sabéis que, como todos los evangelistas, después de un ministerio, todos los evangelistas sinópticos, quería decir, después de un ministerio en Galilea original, en ese sentido corresponde con los otros, hay un caminar hacia Jerusalén, y luego ya la actividad de Jerusalén, que incluye evidentemente la Pascua, la resurrección y la muerte, como los otros sinópticos también una serie de enseñanzas en el templo, ¿vale? Pues yo creo que bastaría con esta presentación somera y con entregaros, podríamos decir, ese material. Después, ¿qué más cosas podemos añadir a esto? La relación con los otros libros de la Sagrada Escritura, que era el punto quinto que teníamos en el esquema. Afirma haberse fundado en cosas escritas y dichas, como vamos a ver ahora en el prólogo. De hecho, sigue el mismo esquema de San Marcos, y existe una posible influencia de San Mateo. Pero hay que afirmar que el 40% de lo que dice el Evangelio es único, no está en los otros textos del Evangelio. Por eso hablamos también de una
originalidad dentro de la continuidad. Pues podemos pensar cosas que son propias de San Lucas, ¿no? La parábola del hijo pródigo solo aparece en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo. Zaqueo, hay todo un 40%, ¿no? Que no. La relación con San Juan, bueno, pues también se ve, ¿no? La figura de Marta y María son solamente San Juan y San Lucas los que la retratan, ¿no? La carrera de Pedro hacia el sepulcro, había más cosas. Evidentemente podemos considerarlo como una primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando uno empieza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles ve claramente esto. Y luego se alinea con Pablo en ciertos temas teológicos, ¿no? El tema de la justificación, el tema de la misma tradición eucarística, el tema de llamar al Señor Kyrios, todo esto, ¿no? Y luego también se presenta como el cumplimiento especialmente de textos del profeta Isaías y de Elías, aunque encontramos más cosas. Los temas y la teología. Bueno, pues os he colocado ahí esa lista en la diapositiva. El cumplimiento de las promesas es muy importante. Se está cumpliendo el Antiguo Testamento. Evidentemente el Antiguo Testamento hablaba de un ungido de Dios. La extensión del mensaje de salvación a los gentiles. En este sentido es como mucho más directo que Mateo. Mateo también hablaba de la salvación cumplida a los judíos, pero no como ellos pensaban, sino más, ¿no? San Lucas habla directamente de la salvación a los gentiles porque no se está dirigiendo a judíos, se está dirigiéndose a gentiles. El papel del Espíritu Santo, que iremos viendo. La proclamación de la buena noticia de Dios es el que más utiliza el término evangelio, ¿no? Evangelium, buen mensaje, buena noticia. Es el evangelista también de la preeminencia de la mujer, lo veremos especialmente en el capítulo 7, pero también el del papel de María como Madre de Dios, es esa preeminencia, no solamente es la del grupo de las mujeres. Luego también la cuestión de la comida en el Evangelio de Lucas, veréis que el cielo es un banquete para Lucas, todo termina con banquete, es el que lo retrata comiendo con los pecadores. Y para colmo, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la condición para ser apóstol era nosotros somos los que hemos comido y bebido con él después de su resurrección, ¿no? También, ¿no? Con los de Maús, en el cenáculo pide de comer también. Hay un valor teológico de la comida, no es simplemente que Lucas era un gordinflón que le gustaba comer, no sabemos si era gordo o flaco. El banquete del reino también es un tema muy propio, de sentarse en el banquete del reino de Dios. Los otros van a utilizar mucho la expresión reino de Dios, ¿no? Pero Lucas va a hablar del reino de Dios como un banquete. La importancia del templo, ¿no? Cómo comienza el Evangelio en el templo, cómo parece que María en cierta manera está como en torno al templo también, el niño Jesús perdido hallado en el templo, presentado en el templo, Jesús camina hacia Jerusalén y va al templo. ¿Qué cosas nos dices de Jesús? Bueno, nos dice muchísimas, ¿no? Ya hemos hablado de cómo es el ungido, pero habla de profeta, de rey, de siervo, de hijo de David, de hijo de Dios, de Salvador. Como digo, la neumatología, es decir, todo lo que habla del Espíritu Santo está muchísimo más desarrollado en Lucas que en el resto de los evangelios. Bueno, con San Juan se da la mano. El tema también de la misericordia, ¿no? Las parábolas del hijo pródigo, y también presenta a Jesús como maestro de oración. Estamos solo apuntando unos temas para que luego recordéis. Y vamos a terminar nuestro recorrido con el prólogo, ¿no? Lo primero, afirma el propósito, para que conozcáis la solidez de las cosas de la fe que habéis recibido. Para eso, para consolidar la fe. Habla también ¿de qué? Del cumplimiento del plan de Dios. Hay testigos. Fijaos, ¿no? Esos testigos han visto a Jesús resucitado en Emaús, en el cenáculo, y por lo tanto pueden dar testimonio, ¿no? Y desde la experiencia de la resurrección podríamos decir que ofrecen un testimonio privilegiado y correcto conforme a la verdad de Jesús. Habla de el principio, desde el principio. Siempre esta frase va con doble sentido, ¿no? El principio es la creación, pero también son los orígenes de Jesús, que otros evangelistas no narran con tanto profusión, también de su ministerio,
Esta palabra veréis más adelante que va a dar juego. Y habla de testigos, ¿no? María Magdalena, no los cita en este momento, ¿no? Pero podemos pensar que hay personajes que aparecen citados en el Evangelio y que seguramente son esos testigos. María Magdalena, Juana, Marta y María, Cleofás, María la Madre de Jesús. Habla de una investigación cuidadosa, ese prólogo. Se ha detenido especialmente, ha dedicado mucho tiempo a esto. Y habla también de a quién se dirige el Evangelio, Teófilo. Entendemos que más que a una persona concreta está hablando de un lector que debe sentir Teófilo, es decir, amado de Dios. Dios, filio, filius dilectus, filo, ¿no? Es decir, es amado. Filia, es una de las maneras en las que en griego se utiliza el verbo amar, ¿no? Entonces Teófilo es eso, ¿no? Es aquel que ha sido amado, ¿no? Me confundí ahora, ¿no? Con el latino, dilectus, ¿no? Pero no, en griego es, Lucas está en griego, por lo tanto estamos hablando de el verbo fileo, amado de Dios. Aquel que hace la experiencia de pasar por el Evangelio de Lucas se va a experimentar Teófilo, es decir, amado de Dios, ¿vale? Bueno, pues con esta consideración tan bonita dejamos aquí la presentación del Evangelio de Lucas. Creo que me ha salido un poquito más corta que la presentación original, pero con esto yo creo que tenéis todo lo necesario para arrancar el recorrido del Evangelio. Pues os deseo que disfrutéis con una lectura provechosa, orante. Una vez que se han dado las claves, uno va al texto y digamos que se abre como palabra de Dios, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Que ese texto se abra como palabra de Dios para nosotros y podamos disfrutar de ese conocimiento de Jesús, que es lo que ilumina y cambia en nuestras vidas. Pues os deseo un curso muy fructuoso y provechoso, ¿no? Yo creo que si lo disfrutáis le vais a sacar provecho. Pues nos vemos en las siguientes sesiones. Un saludo y también mi disculpa por llegar tan tarde, pero he llegado y he cumplido la promesa, aunque sea un poco tarde. Un abrazo a todos.